Y la predicación de este día se llama así: transformemos al mundo compartiendo el amor de Cristo. Y lo primero que se me vino a la mente cuando estaba preparando la predicación acerca del lema de la iglesia es si nuestro lema es bíblico. Yo creo que sí es algo bíblico, ¿no? Un día el apóstol Pablo va a una región, nos dice en Hechos, y empieza a predicar en las sinagogas durante 3 días, Pablo, ¿no? Si tú no has leído las predicaciones de Pedro y de Pablo en Hechos, yo te invito a que los leas, ¿no? Empiezan a hablar de Cristo y de lo que había hecho Cristo y de lo que significaba Cristo y la transformación que podría traer Cristo a la vida de las personas. Dice que Pablo ha predicado 3 días y en esos 3 días dice que algunos judíos siempre iban a la sinagoga, era como su punto de partida para anunciar el evangelio. Dice, durante esos 3 días que Pablo estuvo predicando, algunos judíos ahí en Tesalónica se convierten, ¿no? Entregan su vida a Cristo. Pero el relato dice que no solo judíos, sino también algunas mujeres. Y lo que me llama la atención es que Hechos dice algunas mujeres prominentes, ¿no? Por alguna razón el autor de Hechos nos quiso decir que estas mujeres tenían cierta como estatus, ¿no? Dentro del lugar donde ellos estaban. Tal vez me recuerda un poco a Lidia, ¿no? Cuando ella se convierte. Lidia era una comerciante, ¿no? Conocida. Bueno, nos dice que se convierten algunos judíos, se convierten algunas mujeres prominentes y también algunos griegos, ¿no? Que no eran judíos, pero que ya creían en el Dios de los judíos, pero también se convierten, ¿no? Pero también nos dice el relato que no todos se convirtieron, que después de que Pablo predica, algunos de ellos se escandalizan, ¿no? Se sorprenden. Y entonces van con las autoridades y van y acusan a Pablo de que Pablo está hablando alboroto, que está hablando, está haciendo cosas. Y entonces las autoridades van junto con estos a buscar a Pablo, pero no lo encuentran. Pablo ya se ha ido, pero entonces agarran a la persona que estaba, donde Pablo estaba hospedado, lo agarran y se lo llevan. Y lo llevan a las autoridades. Y quiero leer este versículo que habla de esa parte, cuando llevan a las personas a las autoridades. Dice, pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, o sea, los llevaron y dijeron, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Estos que han trastornado, no dice transformados, dice que han trastornado, o sea, si tú lo quieres ver es como que han puesto de cabezas, que han convulsionado, dice, el mundo entero, ¿no? Han venido también acá. Y a mí me sorprende porque todo fue a partir de 12 hombres y algunas mujeres, ¿no? Si recuerdas, antes de morir, todos los discípulos o muchos corren, ¿no? Pero después Jesús se presenta no a 12, a 11 y algunas mujeres y les dice, vayan y prediquen el evangelio, dice, a todas las naciones. Y ellos salen y empiezan a predicar a tal grado que entonces alguien puede decir que han trastornado el mundo entero. Yo creo que veas eso, a partir de 12, 11 hombres y algunas mujeres, estos llevan el evangelio, empiezan a compartir y ponen de cabeza el mundo. Pero ¿cuál es el tipo de trastorno que hacían, ¿no? Porque él dice, han trastorno. A lo mejor algunos dicen guerras, ¿no? A lo mejor alguno dice, no sé. Quiero regresarme a Hechos 2, que nos habla un poco de ese trastorno que ellos hacían. Dice en Hechos 2, dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. O sea, después de predicar, muchos que creyeron y se bautizaron. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados, y para mí esto es parte ya de ese trastorno, por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. O sea, hacían milagros, ¿no? Y parte del trastorno y parte, yo creo, hoy
de transformar al mundo con el amor de Cristo es que nosotros seguimos anunciando a Cristo, pero nosotros seguimos teniendo la autoridad para orar en su nombre y hacer milagros. Yo no sé si a ti te gustan las campañas de evangelismo que luego vemos en la tele. Podrás estar a favor o podrás estar en contra en cuanto a las formas. No, a mí a veces no me gustan las formas, pero en el fondo yo es algo que creo. O sea, yo en el fondo yo creo que hoy Dios nos sigue dando la autoridad como se la dio a Pedro para decir, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Yo creo, porque Jesús dijo, toda mi autoridad me es dada, dice, entonces vayan y hagan discípulos. Y esos 12 creían eso y entonces anunciaban y la gente se convertía y la gente, había milagros. Y eso era parte de la transformación. Pero no se quedaba ahí, no se quedaba solo en los milagros, ¿no? Porque el problema es que muchas veces nos podemos quedar solo en lo más llamativo. Dice, todos los creyentes, y esto seguía siendo parte de esa transformación, que no entendían los demás y entonces por eso le llamaban, dice, todos los creyentes estaban juntos y dice, y tenían todo en común. O sea, convivían, pasaban tiempo juntos, vivían en armonía. Tanto así que vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y esto, o sea, el cambio que imperaba en ellos, ¿no? Porque para llegar a esto tiene que haber un cambio de corazón, ¿no? De un corazón a lo mejor egoísta pasar a un corazón generoso, a un corazón compartido. Este cambio, los que no lo entendían le llamaban ¿qué? Trastornar. Pero yo en el fondo veo transformación de vidas. Todos estos que se reunían, todos estos que se bautizaban, en el fondo habían sido transformados por Jesús, por el amor de Jesús, porque habían comprendido que Jesús había muerto en la cruz por ellos, por sus pecados, que les había dado vida eterna, que los llamaba una vida en abundancia, una vida nueva, y ellos habían sido transformados. No solo externamente, no, sino internamente, pero su transformación de adentro también se manifestaba hacia afuera, con su vida. Y eso era algo que no comprendían los demás. Dice, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Es interesante. Unos decían que estaban causando alboroto, pero en general el pueblo veía el cambio. Aún los que no creían y no eran líderes decían, oh, algo está pasando en ellos. Y cada día, por ese testimonio, dice, cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Dios quiere transformar todavía hoy el mundo. Dios quiere transformar el lugar donde tú vives. Dios quiere transformar tu entorno. A lo mejor tu mundo es tu entorno. En esa época cuando estaban los apóstoles todavía no se descubría América, ¿no? Su mundo, a lo mejor su visión del mundo era más pequeño, pero lo llegaron a ¿qué? A transformar. Dios quiere transformar tu esfera. A veces cuando llega alguien por primera vez a Cristo, se convierte, no siempre, pero cada quien va teniendo diferentes experiencias. Pero hay gente que me dice, es que mi familia está en contra, ¿no? Y a veces hasta he escuchado cosas parecidas. Dicen que ¿qué me hicieron? ¿No? Así como cuando trajeron a estos que dijeron, mira, están trastornando todo. Dicen que ¿qué me hicieron? Y yo lo que siempre les digo es, tú mantente firme y mantente así como con Cristo y mantén ese cambio, porque tarde o temprano ellos van a ver que lo que está haciendo en ti Jesús no es nada malo. Y he visto cómo personas se aferraron a la fe, fueron congruentes con el cambio que hizo Jesús, se mantuvieron y al paso de meses, a veces años, la gente alrededor suya dijo, bueno, en realidad tu vida es
ahora, a pesar de los problemas, te mantienes firme, has cambiado, quienes tenían vicios has dejado esto. Y poco a poco va transformando, ¿no? O sea, el amor de Dios va transformando sus relaciones, hasta que gente que a lo mejor jamás pensaste que te iba a decir, ¿puedes orar por mí? ¿No? Que al principio decía, oye, ¿cómo te metiste ahí con los brinca para atrás? O no sé, de repente un día llega y te dice, ¿puedes orar por mí? Porque al final la transformación que crea Cristo es una transformación de bendición. Es para a donde hay guerras, traer paz. Donde hay desesperanza, traer esperanza. Donde hay división, traer unión. Ahora, algo bien importante, ¿no? Cuando en Hechos 2 leí la última parte de los versículos, pero Hechos 2 es muy famoso, ¿no? Si tú no sabes qué pasó en Hechos 2, pues léelo hoy en tu casa. Pero es famoso porque es la venida del Espíritu Santo a todos los creyentes. Es cuando el Espíritu Santo se derrama en todos los creyentes. Y esto es muy importante, porque algo que es bíblico es, no podemos transformar al mundo sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La transformación de nuestras vidas y la transformación del mundo y Dios usándonos solo se va a lograr a través de la presencia del Espíritu Santo. Ellos fueron capaces de trastornar su mundo porque eran guiados por el Espíritu Santo, porque eran usados por el Espíritu Santo, porque se dejaban usar por el Espíritu Santo, porque tenían fe, ¿no? Y en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo iban adelante. A veces alguien me dice, es que mi esposo, mi hijo, no sé, no cambia. Mi familia sigue igual. Y yo me acerco a ellos y le digo, ¿oras por ellos? Y de repente me dicen, sí, todos los días. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo? 3 minutos. Hermanos, hermanas, así no se va a manifestar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y entonces lo esencial que es el poder de Dios en nosotros no va a obrar. Y no vamos a ver esos milagros. Y no vamos a ver esas señales. Y no vamos a ver esa transformación. Y luego voy más allá y le digo, ¿ayunas? Y entonces vienen cosas, ¿no? Es que me duele la cabeza. Y yo digo, pues a todos nos duele la cabeza cuando ayunamos, ¿no? Eso es algo, es que me desespero y me pongo de malas. Pues de eso se trata parte del ayuno, ¿no? O sea, de empezar a sujetar nuestro cuerpo. Los discípulos de Jesús, cuando Él estaba, no ayunaban y le decían, ¿por qué no ayunan? Y Jesús se voltea y dice, porque están de fiesta. Dice, pero va a haber un momento en los cuales ellos van a necesitar ayunar, ¿no? Y hay un relato también a donde nos dice que si queremos que los demonios salgan, necesitamos que orar y ayunar. Y solo a través de la oración, solo a través del ayuno, solo a través de la lectura, la presencia del Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida. El poder del Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida. Y si no lo haces, no esperes ninguna transformación. Por la gracia de Dios a veces sucede, ¿no? Pero no esperes grandes cosas. Ahora, algo que también hacían ellos, y eso sí ya viene en la parte que leías, se mantenían firmes en la enseñanza. Firmes, no en sus propios pensamientos, sino firmes en la enseñanza. Cuando yo me convertí, yo le dije, Señor, no, y yo sé que a veces lucho, dije, no voy a ser un tibio en lo que dice tu palabra. Si tu palabra dice que es así, así es, Dios. Y que mi mente y que mis opiniones y que mi vida se sujete a tu palabra. Una vez alguien me decía, no, Luis, es que, decía, yo cuando predico la palabra. Y sé que a veces cuando predico para alguien puedo ser muy conservador,
Sí que he exagerado y yo dije, a mí no me importa, porque la palabra es lo que dice. Y a lo mejor a alguien le sorprende, pero también a lo mejor alguien dice, ay, eso es muy liberal, no sé. Pero a mí no me importa, porque yo trato de sujetarme a la Escritura. Y no me importa si estoy con otros pastores o con otros cristianos, yo me mantengo en lo que la Escritura que me dice. Y ellos algo que hacían era mantenerse firmes en la enseñanza. Y uno de nuestros problemas hoy como iglesia de Cristo, y no estoy hablando de Jubileo, sino estoy hablando de todas las iglesias, en casi todas, es que hemos hecho muy relativa la palabra. Tomamos aquellas partes que nos gustan, tomamos aquellas partes que se adecúan a nuestra situación y desechamos, ¿no? Aquellas que no. O no las predicamos, ¿no? Pero algo que mantenían los discípulos era que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, pero no solamente dice, en la comunión y en el partimiento del pan. ¿Recuerdan lo que predicamos hace poco? Te pido que sean uno para que el mundo que crea. Parte de mantenerse firmes en la enseñanza es mantenerse firmes en el amor de ¿quién? De Dios. Y ellos se manifestaban el amor y le manifestaban el amor aún a los no creyentes. Para ellos era muy sencillo decir, eso es pecado, viven en el pecado. Y se mantenían firmes y no cambiaban de eso, pero también se mantenían firmes en mostrarles que el amor de Dios. Y mostrar el amor entre quién, entre ellos. Y luego ya dice algo de lo que hablamos. ¿Firmes en qué? En la oración. Solo así vamos a transformar el mundo. Ahora, cumplir con la misión de Dios en el mundo tiene un costo. Que muchas veces no estamos, ¿no? Tiene un costo a lo mejor de dormir menos y levantarte a orar. Tiene un costo a veces de pasar hambre algunas horas. Pero esos son los costos más sencillos. Muchos de estos que trastornaron el mundo fueron apedreados, ¿no? Esteban un día predicando, la gente se juntó, se rodeó y le dijo, ¿estás blasfemando? Y uno agarró una piedra y se lo aventó. Y entonces la multitud le empezó a aventar las piedras. Y Esteban, en lugar de maldecir, él seguía confiando en ¿quién? Encarcelaron a Pablo, ¿no? Aunque no está en la Biblia, pero se cree que muchos de los apóstoles murieron también en una cruz, o algunos serruchados, ¿no? Cumplir la misión de Dios en el mundo tiene un costo. Transformar al mundo compartiendo el amor de Cristo tiene un costo. Y esa es la única manera. O sea, si queremos que nuestro lema sea bíblico, tenemos que también asumir el costo que implica transformar al mundo. Tenemos que asumir el costo de que a medida que impactamos la gente que nos rodea, otros también van a decir que estamos haciendo ¿qué? Locuras. O sea, lo que digo es que no es fácil transformar tu entorno. Va a haber pruebas, va a haber luchas. Pero si tú te mantienes firme, vas a ver el poder de Dios transformando tu vida, transformando la vida de tu familia, transformando tu entorno. Ahora, ya vimos el ejemplo de los apóstoles, pero Dios quiere que sigamos transformando o trastornando el mundo por medio de su amor. Voy a leer algunos pasajes. Primera de Pedro 2, 9 a 10 dice, pues ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Amén. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, para que anuncien mi amor
para que, mire, cada día el mundo va a estar peor, porque eso también es bíblico, ¿no? La Escritura nos dice que cada día las circunstancias van a ser más fuertes, más difíciles, más duras. Pero aún así Dios nos pide que sigamos anunciando y transformando nuestro entorno. Dice, antes ustedes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, dice, pero ahora ya la han recibido. Y en Mateo Jesús mismo dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, o sea, si la sal no tiene sabor, no tiene condimento, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la posee. Pero ustedes no son sin sabor, ustedes son sal. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Tú eres la luz. ¿Cómo transformamos el mundo? Transformando nuestro entorno. ¿Estamos solos en eso? No, hay un cuerpo en el mundo. Pero ¿cómo somos la luz? Transformando nuestro entorno, siendo tu luz a donde tú estás. Hace muchos, voy a leer una carta, un pedazo de una carta y una frase que dijo un pastor en 1700 algo. Este pastor dijo, pueden ser hombres o mujeres, ¿no? Dice, denme 100 hombres o mujeres que no teman más que al pecado. O sea, que no tengan temor más que a una cosa, a ofender a Dios. Que su único temor sea ofender a Dios. Y que no deseen más que a Dios, o sea, y que lo que amen sobre todas las cosas sea a Dios. Dice, denme 100 hombres o mujeres, que el único miedo que tengan sea ofender a Dios. Y que su único amor sobre todas las cosas sea Dios. Y dijo este hombre, y cambiaré el mundo. ¿Y sabes que este hombre cambió su mundo? Hay muchos historiadores que dicen que por el avivamiento que él provocó, Inglaterra no fue a una revolución. En esa época los franceses estaban en su revolución. ¿Y si te acuerdas qué pasaba en la guillotina? Bueno, que Inglaterra hizo un cambio democrático sin armas y que uno de los factores fue el avivamiento que produjo esta persona cuando predicó el evangelio. O que hubo ciudades enteras que dicen, o sea, hay relatos de historiadores, dicen que en esa época ibas por pueblos o por lugares y que veías a la gente tirada, ¿no? Así como tú ves las películas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ves, aunque es Estados Unidos, ¿no? De las pandillas de Nueva York, que ves cómo están todos borrachos, tirados. O sea, que tú ibas caminando en esta época y que así estaba Inglaterra. Pero cuando este hombre y muchos se empezaron a levantar y a predicar, pasaban los años y caminabas y que ya no era lo mismo, que había cambio. De hecho, quiero leer una carta que él escribe, se llama William, se me olvidó ahorita el apellido, pero William había conocido el evangelio a través de una predicación de Juan Wesley. Y él después se vuelve un congresista en Inglaterra y es quien organiza la abolición de la esclavitud en Inglaterra, ¿no? Y lo que lo mueve a él es su fe en Cristo para poder abolir la esclavitud. Y su padre espiritual escribe una carta. Voy a leer un pedazo de esta carta. Dice, estimado Señor, a menos que el poder divino nos haya levantado para que seamos como Atanasio contra Mundum. A lo mejor tú no conoces el contexto, pero Atanasio fue un padre, o sea, fue uno de los primeros cristianos. Y en ese momento había gente que se había levantado contra él y dijo, aunque el mundo se levante contra mí, yo me voy a mantener firme. Por eso dice,
A menos que el poder divino nos haya levantado para que seamos como Atanasio contra Mundon, no veo cómo puedes pasar por tu empresa gloriosa oponiéndote a esa villanía execrable que ese es el escándalo de la religión de Inglaterra y de la naturaleza humana. Lo que le está diciendo es, a menos que Dios te haya levantado, no veo cómo es que vayas a lograrlo. Si a menos de que Dios te haya levantado para esto, estarás agotado por la oposición de los hombres y los demonios. Pero si Dios delante de ti, ¿quién puede estar contra ti? Y luego hace una pregunta, ¿todos juntos son más fuertes que Dios? Y dice, no te canses de hacer el bien. Lo que está respondiendo es no. Continúa en el nombre de Dios y en el poder de su poder, hasta que incluso la esclavitud estadounidense, la más vil que haya visto en el sol, se desvanezca ante él. Que el que lo guió desde la juventud, o sea Jesús, pueda continuar fortaleciéndolo en esto y en todas las cosas. Es la oración de querido Señor. Y bueno, seguía continuando. Tu siervo cariñoso, John Wesley. Pero después de esta carta pasaron dos años y William se mantuvo. Lo querían meter a la cárcel, pero se mantuvo hasta que logró que la esclavitud se aboliera. Pero todo empezó porque él entendió que Dios lo había enviado a transformar el mundo. Dios te ha enviado a transformar tu mundo. Yo agradezco porque sé que la luz de Cristo ha brillado en la vida de muchos de los que hoy estamos aquí, ya transformando su mundo. Pero también sé que muchos están en esa búsqueda de la transformación de su vida y de la transformación de su entorno, de la transformación de tu vida y de la transformación de tu familia, de tus hijos. Pero Dios te va a dar las fuerzas para transformar tu mundo. Ahí donde estás. Si Dios es contigo, ¿qué contra ti? Dice un canto y la escritura dice, aunque un ejército acampe alrededor mío, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En la carta dice, aunque se levanten hombres y demonios, si Dios te ha mandado, Dios te va a dar la victoria. A lo mejor no a todos nos han mandado a combatir la esclavitud, pero a todos nos han mandado a anunciar su amor y transformar el mundo. Tu mundo, tu entorno, tu familia. A lo mejor tu batalla hoy no es en tu familia, es en tus pensamientos o en tus emociones. Y es lo que quiere Dios transformar. A lo mejor Dios te quiere transformar a ti. A lo mejor Dios quiere que controles tu carácter, tu ira. O quiere que Dios que cambies y que puedas perdonar, que quites tu amargura. Y Jesús les dijo a sus discípulos, ¿hasta ahora me creen? Contestó Jesús, miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dice Jesús, yo he vencido al mundo. No sé cuáles son tus aflicciones, pero anímate. Jesús ha vencido al mundo. Y voy a leer Hechos, 16, dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron.
A lo mejor tú estás esperando la salvación para tu familia. Anímate. Anímate. Ahora, la transformación del mundo tiene un costo para ti también. Y hable de eso. A lo mejor necesitas pararte más temprano y doblar tu rodilla. Martín Lutero, otro gran pastor, dijo que cuanto más difícil era su día, más temprano se paraba porque necesitaba orar más tiempo. A lo mejor el costo es perdonar, porque perdonar no es sencillo en nuestra naturaleza, pero a lo mejor el costo es cederle tu naturaleza a Dios totalmente. No sé. Lo que sí sé es que si estás dispuesto a pagar el precio, Dios va a transformar tu entorno, en donde estés. Lo que sí sé es que estás dispuesto a transformar, a pagar el precio. Dios va a transformar tu vida. ¿Hay aflicciones? Sí. En el mundo, sí. Pero lo que sé es que Dios ha vencido. Y su amor vence. Y su amor gana. Y su amor triunfa. Siempre. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque hoy estamos reunidos, porque estamos convencidos de que tu amor nos da la victoria. Estamos convencidos, Señor, que tu amor nos transforma a nosotros. Estamos convencidos, Dios, que tu amor puede transformar nuestra familia, nuestro entorno. Porque estamos convencidos, Señor, que tu amor puede transformar el mundo. Te pedimos, Señor, que hagas de nosotros hombres y mujeres que no teman más que ofenderte a ti y que te amen a ti sobre todas las cosas. Ayúdanos a tener la fuerza para pagar el costo, sabiendo que tu recompensa será siempre mucho mayor, Dios. Recuérdanos cada día que en medio de las aflicciones tú eres vencedor. Recuérdanos en cada instante que en medio del caos tú eres Señor. Bendito eres, Dios. Te alabamos, te damos la honra y la gloria, porque solo tú lo mereces.